presentación. Sí, se ve Adelante. perfecto. Maravilloso, buenísimo. Bueno, Bueno, bien. ahora sí, empecemos. Bárbaro. Bueno, como dijo César, en realidad este trabajo fue realizado en el marco de mis estudios de doctorado, bueno, con el apoyo del programa de PhD Geociencias, del CURE y de la Universidad Federal de Río Grande do Sur. Y básicamente lo que se buscó hacer en este trabajo es conocer las evidencias de la dinámica costera mediante el uso de georradar, aplicándolo en la barra arenosa de la laguna de Roche. El objetivo principal, en realidad, de este estudio era conocer los rasgos de su superficie mediante el uso del georradar para interpretar la dinámica de la barra holocénica de la laguna de Rocha, y en particular, bueno, la idea del georradar en general es una técnica geofísica que lo que busca es detectar las discontinuidades eléctricas en superficies poco profundas. En realidad estamos hablando de profundidades de alrededor de los 50 metros, y bueno, y se hace por generación, transmisión, propagación, reflexión y recepción de pulsos electromagnéticos de alta frecuencia. Bueno, en realidad este instrumento tiene aplicaciones diversas, desde usos para la ingeniería y construcción, detección de cañerías, de cementaciones, bueno, diferentes usos, y también para la parte arqueológica, paleontológica, hasta también para la detección de víctimas que estén atrapadas en aludes, y bueno, diferentes usos en general. Y bueno, también lo podemos utilizar para el estudio de sistemas depositacionales. Bien, básicamente este estudio cuenta de una serie de etapas. Primero, el levantamiento de los datos en el campo, donde se utiliza una antena emisora. En este caso se utilizó una antena de 80 MHz. En realidad las antenas se eligen en función de los materiales que se van a relevar en el campo. En particular, bueno, esta antena funciona bien para sistemas arenosos, como es el caso de la barra de la laguna. Y también se utiliza un sistema de receptor de esas señales y un colector de esos datos, donde se va registrando los pulsos en los pulsos, en realidad, en los perfiles que vamos teniendo en la pantalla que vemos ahí. A su vez, estos equipos van acompañados con un GPS diferencial que permite tener un registro preciso de la posición, tanto horizontal como vertical. Y bueno, previamente, obviamente, se diseña el recorrido para optimizar el trabajo en el campo. Y bueno, y básicamente, en realidad, en este caso, también tiene una etapa de trabajo en gabinete, donde se procesa esa información levantada. Y bueno, para el procesamiento de estos datos se utiliza software específico, donde lo que se busca es minimizar las frecuencias que se consideran ruido detectadas en el área, y básicamente tuvimos como dos frecuencias que suponemos que están asociadas a alguna radio que utilizaron los pescadores ahí en la zona. Y bueno, y después también se hace una corrección topográfica, que en este caso se utilizó el punto de control del Faro de la Paloma. Y bueno, y se usa software de GIS para procesar estos datos. Y bueno, luego se hace la interpretación sismográfica basándose en la técnica de on-loop y down-loop de Neal. Y bueno, y esas interpretaciones se registran mediante uso de software de diseño para, bueno, para marcar las estructuras principales.
Bien, con respecto a lo que fue el levantamiento en campo, para este caso se realizaron 14 transectas, que en general tuvieron un promedio de 1.300 metros de extensión, y se dividieron como en dos grandes grupos: transectas que iban desde la línea de costa marina hacia el interior de la laguna, hacia el borde, digamos, de la laguna, es decir, que atravesaban la barra arenosa perpendicularmente, y de transectas que iban recorriendo el camino de acceso a la barra de la laguna, es decir, que eran de dirección paralela. Bien, como resultados en este estudio, bueno, nos basamos en seleccionar como los sectores más relevantes, ya que en realidad muchos patrones se iban repitiendo a lo largo de las transectas. Pero bueno, comenzando desde la porción más al suroeste de la barra, que en ese momento la barra se encontraba artificialmente abierta. Y bueno, esa fue como la primera transecta, una de las primeras transectas que realizamos en perfil 2, próximo a lo que se conoce como la desembocadura de la barra. Encontramos reflectores paralelos a subparalelos, los cuales nos estarían hablando de una dinámica agradacional, y también estructuras de un paleocanal asociado a estos depósitos. Bien, luego, continuando con las diferentes transectas, en este caso con una transecta que sería de posición perpendicular a la línea de costa, vemos en realidad que encontramos como tres tipos de radar facies, que son los diferentes fases en las que se separa según la lectura. En la primera se detectan reflectores subparalelos de una coloración más bien oscura, que en realidad se asocian a la granometría de tipo limo arcilloso para esos niveles. Esta capa en realidad se repite en varios de los diferentes perfiles. Luego por debajo tenemos una radar fase que tiene la característica de presentar reflectores paralelos, pero claros, ya hablan de una granometría más arenosa, y corresponde a depósitos eólicos agradacionales. Y por debajo de esto encontramos reflectores con una relación en este sector que se lee como caótica, y bueno, y se asocian como a, bueno, reflectores sinuosos que están vinculados a dunas frontales para este sector. Bien, continuando con los resultados en los diferentes perfiles, ya en la porción media de la barra de la barra arenosa encontramos reflectores paralelos que presentan truncamientos, esa es una estructura particular. A su vez, por debajo tenemos la presencia de reflectores oblicuos que tienen una dirección predominante hacia el continente, lo cual nos está dando un registro retrogradante para este perfil. Y a su vez, por debajo de ellos tenemos la presencia de reflectores sinuosos que se pueden interpretar como el registro de dunas de borde de laguna con migración, es decir, que mantienen a su vez la dirección hacia el interior, con una migración hacia el continente. Y bueno, esto en realidad corresponde a un comportamiento retrogradacional del sistema, y a su vez se asocia a una geoforma que está vinculada al borde interno de la laguna, que se denominan como puntales, se conocen como puntales, y bueno, estas estructuras estarían asociadas a esas geoformas que se ven a lo largo de la costa interna. Bien. Como rasgo también a destacar, tenemos el perfil más extenso, que en realidad se desarrolla desde la borde de la línea de costa hacia el camino, que es el camino de acceso a la barra de la laguna.
Y en este sector, en realidad, tenemos diferentes estructuras. Una presencia que se conserva, que en realidad es ese nivel de cobertura con reflectores subparalelos oscuros, que bueno, que es esa cobertura de sedimentos, o mayor concentración en realidad de sedimentos limorcillosos, por más que en realidad la cobertura es arenosa en superficie. Y luego por debajo de ellos se encuentran reflectores con discontinuos y caóticos, los cuales se pueden interpretar como una zona de short phase retrogradacional para este sector. También se encontraron paleocanales de porte importante, que en realidad están vinculados a lo que se conoce para la laguna también como la barra, es decir, la desembocadura de la Laguna Vieja, que se conoce en esta zona. Y bueno, y luego también encontramos estructuras bastante particulares, más subiendo por el camino hacia el lado norte, digamos, donde, bueno, esas estructuras se suponen el contacto con el basamento, que en este caso sería la formación Rocha. Y de hecho, en realidad, esos niveles están corroborados, ya que en algunos sectores, más hacia el noroeste de la laguna, aflora el basamento en el borde, y a su vez hay una serie de perforaciones en este sector que corroboran la presencia del basamento en torno a los 60-70 metros. Bien, para ir cerrando y concluyendo con respecto a este estudio, básicamente se encontraron como, digamos, dos rasgos a destacar en la respuesta de los reflectores. Uno, que son los reflectores paralelos, que indican un comportamiento gradacional del sistema. Y luego, perfiles perpendiculares a la línea de costa muestran reflectores subparalelos con truncamientos oblicuos, los cuales nos estarían hablando de una dinámica retrogradante para el sistema. Bien, los perfiles paralelos a la línea de costa, a su vez, tienen un comportamiento transgresivo, que muestran un patrón de apilamiento retrogradante en dirección al continente. Y a su vez se asocian a esta dinámica las geoformas, que son esas proyecciones que veíamos en la imagen de la línea de costa interna de la laguna, que, bueno, que se denominan geomorfológicamente como puntales de laguna, que estarían relacionadas a la dinámica retrogradante de este sistema. Y bueno, básicamente este estudio lo que muestra es la aplicación de esta técnica del georradar de penetración, su uso, que en realidad es muy importante como información de base, sobre todo para seleccionar las formas de manejo de un sistema que, bueno, que es dinámico y que puede generar intensificación o modificación en su dinámica natural en función de qué tipo de manejo se selecciona. Y bueno, y cuál es la importancia, digamos, de esta aplicación para estudios de gestión de ambientes de estas características. De hecho, en realidad veíamos en la primera diapositiva una actividad que es común, que es la apertura de la barra de forma mecánica, y bueno, eso a su vez tiene diferentes efectos, más allá de los que puede quedar el registro en poca profundidad, también en efectos en otros aspectos como la fauna y la flora. Bien, ahí estaría terminando. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Leticia.